4 meses recientemente el taller de twerk antirracista, pero con una propuesta distinta. Era como taller de twerk nada más, pero obviamente siempre dando la historia del twerk, porque algo que me sorprendió un montón, cuando yo aprendí twerk, nunca nadie me mostró la historia del twerk, y aunque yo sabía muchísimo que estos ritmos venían de África, con descendencia africana, nadie mostraba esto, ¿no? Era como que, bueno, el twerk, la gente lo bailaba, se apropiaba de esto, pero nadie se hacía cargo de la historia, ¿no? A eso es lo que me voy. Entonces, como que nació un montón esto, como de dar un taller para las personas que quieran aprender a bailar twerk, pero también que sepan la historia, porque yo siento que cada vez que hagamos algo que no nos pertenece, tenemos que aprender lo que hay detrás de eso, ¿no? Como hacernos cargo de la historia, leer, es normal, ¿no? Entonces, sí, entonces nació así, y luego quise como que evolucionar un poco más, luego presenté mi propuesta para el para el festival que hubo en Quito, Libres y Soberanas, que lo está organizando Pachacuir. Entonces ahí se presentó por primera vez el taller de twerk antirracista. Entonces, sí, como que tiene poco tiempo, recién fue en enero, primer mes, y luego, sí, estamos aquí ahora tratando de seguir adelante con este proyecto de twerk antirracista. Sé que se están preguntando por qué le puse twerk antirracista. La verdad, le puse twerk antirracista porque como mujer afrodescendiente, la lucha antirracista me compete, y para mí es necesario visibilizar la historia de lucha y resistencia que tuvieron mis ancestras, porque esta danza la bailaban mujeres que primero eran libres y luego fueron esclavizadas en contra de su voluntad para hacer la danza. Entonces, eso era la lucha de resistencia y todo lo que vivieron mis ancestras. Me compete visibilizarlo, no me compete a mí, me compete hablarlo y hacer llegar a las personas, no sé, tratar de que entiendan que pueden bailar la danza, pero tienen que respetar un montón y que tienen que hacerse cargo de la historia, ¿no? Entonces, sí, también es una forma directa de decir, aquí estamos, las mujeres afrodescendientes, aquí estamos y nos vamos a quedar y resistimos. Mujeres afrodescendientes en el arte, mujeres afrodescendientes en la política, mujeres afrodescendientes en todos los ámbitos. Aquí estamos y resistimos, ante todo. Bueno, hablarles un poco más sobre el twerk, la historia, ¿no? El twerk nace en Costa de Marfil. Era una danza normalmente usada por mujeres en un acto ceremonial para llamar a la fertilidad de la cuerpa. Por eso eran los movimientos bruscos de cadera y se bailaba hacia abajo, ¿no? Entonces, la historia continúa con todo esto que les expliqué. Las mujeres fueron sacadas de sus tierras, esclavizadas y obligadas a bailar en frente de hombres blancos, colonos, y las vendían. Entonces, continúa la historia mucho más después de esto, y llega a Estados Unidos, a New Orleans, en donde por primera vez se ve en un video del DJ W, en el año 90 por ahí, se ve como por primera vez movimientos de twerk haciéndolo hombres y mujeres, ¿no? No se llamaba twerk como tal, pero fue evolucionando hasta llegar a la palabra twerking, que es una mezcla de twerk, de twist, work y algo así. Entonces, sí, a lo que me voy con esto, con toda la historia, es como que, bueno, es importante saber, ¿no? Toda la historia y cómo evolucionó y todo lo que sufrieron las personas que bailaron. Porque la gente que bailaba twerk era gente negra y pobre en barrios en donde la gente de élite blanca no le gustaba, como que decía, este baile es de gente inmigrante, de gente negra, y no era muy mal visto. Entonces ahora el twerk tomó como que un gran apogeo en el 2013, cuando Miley Cyrus salió por primera vez bailando twerk.
Entonces, sí, desde ahí ya tuvo un boom así, full fuerte. Vamos a bailar ahora, vamos a ver los pasos más básicos. ¿Me pueden decir si me escuchan? Porque... Hola. Sí, sí, sí. Ya. Sí, se te está escuchando muy bien. Dale. Hola, sí te escucho. Hace mucho calor acá, qué puta. Bueno, ya. Entonces vamos a empezar ahora con los pasos básicos. Les voy a mostrar algunas técnicas a ustedes para... Les voy a... Bueno, ya les voy a mostrar algunas técnicas con las que vamos a desenvolvernos nosotros mismos. Mi punto es, con esto, es como que mostrarles las técnicas y que ustedes saquen su yo interior, su perra interior y lo hagan de diferentes formas. No lo hagan como yo les enseño, que lo hagan a su manera. Bueno, vamos a estirar ahora y les traigo a mi ayudante preferido. Mi ayudanta preferida. Chicas, vamos a estirar primero. Vamos a abrir las piernas. Vamos a aguantar 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Vamos abajo. 2, 3, 4. Vamos a hacerlo de este lado. 1, 2, 3, 4. Espera un momento, voy a bajar esto. Creo que es por acá, en el piso. Sí, con la otra pierna. Hola. Con la otra pierna. Rebotemos. Al otro lado. Vamos con otra parte del piso. Vamos a bajar la cadera hacia abajo. Vamos abajo de esta forma. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Sin arquear la espalda, de nuevo. Abajo, abajo, arriba. Piernas. La otra. Vamos a quedarnos aquí por 10 segundos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lentos. Abajo, 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 abajo. Ya. Ahora voy a subir acá. Anthony, exagera. Perfecto. Bueno, chicas, estiramos un poco. Igual vamos a ver ahora el shake, el paso más básico del twerk. Cuando tú haces este paso, el shake, si lo haces bien, es como que, bueno, lo haces en una fiesta, en cualquier lugar, la gente va a decir, obvio, sabe bailar twerk. Entonces, hay que dominar muy bien ese paso, el shake. El shake
tiene dos variantes, que es shake up y shake down. Ya, este paso se puede hacer flexionando las rodillas, vamos a flexionar las rodillas y voy a hacerlo de frente, posición sentadilla. Lo que vamos a hacer es una basculación pélvica. Vamos a hacer este ejercicio primero, hacia adelante, hacia atrás, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ahora vamos a shake, que es la misma basculación. Si lo ven, los brazos, ¿cómo se ponen? Ni así, ni así. Se tiene que poner de esta forma para lograr el movimiento shake. Shake, 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 shake. Esto no se puede bailar hasta acá. Shake. Se le puede llevar abajo. Y se le puede bailar así inclinadas. Shake, 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 shake. Bueno, vamos a hacer el shake up y el shake down, ¿ya? Shake up. La misma posición. A ver, voy a ver si se puede hacer esto. La misma posición, shake. Posición sentadilla, sacamos la cola hacia atrás y hacemos hacia arriba. Shake up. Es un rebote. Up. 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 Voy a hacerlo de espaldas para que se vea el rebote. Up. 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 Recordemos que el twerk es una danza que se utiliza nomás piernas, rodillas, caderas. El rebote viene por añadidura, ¿no? No, digamos que, por ejemplo, muchas personas creen que el twerk se necesita tener unas nalgas enormes para bailar, y que solo es nalga, ¿no? Estamos equivocados en eso. El twerk es nalga, es cadera, es pierna y es mente también. Entonces, no nos... Y aquí todo, ante todo, ¿verdad? Bueno, entonces no nos frustremos si no nos sale ahora el paso, si no nos sale el movimiento, si no nos rebota la nalga. No, esto es con tiempo, el rebote se gana después, cuando ya sepas manejar las técnicas. Entonces, vamos a hacer el step up y nos podemos ayudar con las piernas también. Up. De ese movimiento. Voy a facilitar el movimiento. Hacia abajo. Podemos facilitar el movimiento con el shake up, ayudándonos con las piernas. Up. Desde esa forma. Up. Ya, ahora el shake down. Shake down es lo mismo, pero hacia abajo. Posición de la rodilla toda. Y ahora up. Down. La diferencia es que el shake down no se va tanto hacia atrás para llegar abajo, sino que solo es down. Vamos a hacer con música, shake up, shake down. Yo tengo una pregunta. 1, 2, 3, 4,
¿Cómo están hasta ahora? Yo no las puedo ver, pero en serio las amo. Sé que lo están haciendo bien. Bueno, ahora vamos a mostrarles, por ejemplo, yo estaba haciendo shake up, shake down, y para bajar, necesito que me puedes poner el teléfono, por favor. Puedes poner en vertical. Ya, entonces estamos aquí, shake. Esa es una técnica que les voy a mostrar. En el shake, 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 shake. Y si queremos ir hacia abajo, no vamos a hacer esto. Porque cuando lleguemos abajo va a ser difícil para las principiantes mover. Pero entonces, si estamos en el shake, 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 damos un brinco, pa, y los tobillos tienen que ir hacia adentro. Y ahí se va a facilitar el movimiento, ¿ya? Vamos a ponernos todos en esta posición. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Creo que sí. Dale. Ya vamos a ponernos todos en esta posición y vamos a hacer el shake up y el shake down en la posición del piso. ¿Ya? Vamos a poner música. ¿Cómo están? ¿Cansadas o no? Bueno, vimos así. Calor, cuerpal. Estamos muriendo de calor, estamos como a 35 grados ahora. Yo tengo una duda. ¿Tienes una duda? A ver, ¿cuál es? Sí, abajo, como para mantener más el equilibrio, porque
Siento que en un punto ya me voy para adelante o para atrás. Lo que tienes que hacer es esto, mira, mantener el equilibrio, no tienes que tu cuerpo ponerlo hacia adelante, porque si no se va hacia adelante, ¿no? Entonces tienes que frotar la cola, la espalda, pecho al frente, y solo tratar de que tu cola se mueva, el movimiento de la cola, vascular. No te vayas con el pecho hacia adelante ni para atrás, porque si no el pecho recto hacia el frente. De esa postura. Ok. Ya. Entonces, también puedes facilitarlo con las manos hacia arriba. Cuando estás hacia arriba puedes conseguir también como que el equilibrio. Bueno, chicas y chiques, ahora vamos a ver el TikTok, que es un paso que se usa también mucho en Brasil, en el funky brasileño, que es ta, 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 ta. Bueno, el TikTok se usa rodillas, muslos y cadera. ¿Cómo se logra el movimiento? El movimiento se logra rodillas flexionadas, espalda volteada, pero yo la vamos a volteada. Y mi rodillas derecha se va hacia abajo, y la cadera izquierda automáticamente va hacia atrás. A ver, hacia abajo, cadera hacia atrás. Cambio, 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 cambio. Eso podemos llevarlo hacia abajo también, flexionando un poco más las rodillas hacia abajo, haciendo el mismo movimiento, hacia arriba, pa, 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 pero con la cola siempre hacia atrás, espalda izquierda. El movimiento se ve más fácil. Lo que es este movimiento. Pa, 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 pa. Ahora vamos a hacerlo con música y vamos a hacerlo en dos tiempos. En dos tiempos sería 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Ahora vamos a hacerlo en dos tiempos con música. No sé si ahorita están escuchando la canción, ¿no? Escucharon la canción. También les recomiendo eso. Cuando escuchen los bajos, así los boom, 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 ustedes pueden como que también jugar nuestros bajos y hacer como pa, 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 pa. Cuando ya dominen bien la técnica. Entonces, como que escuchan una canción con los bajos pa, 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 pa. Hacen los movimientos con la canción. Ahí sale como que más bonito, ¿no? Como que boom, boom, y se ve como un brote de trasero hermoso. Entonces, vimos el Shake Up y el TikTok. Me gustaría poder verlas, de verdad yo no sé tanto dar clases virtuales, me gustan más como clases presenciales.
Pero la cámara. Pero bueno, ya. Yo sé que lo están haciendo bien y que van a practicar los ejercicios. Entonces, vimos el TikTok y el Shake Up. El TikTok es un paso que se usa normalmente también en dancehall y funky brasileño también. Entonces, como TikTok, TikTok. Su nombre lo dice, ¿no? TikTok, TikTok. Cadera hacia atrás, no así. Cadera hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ya, ahora vamos a ver el jiggle. El jiggle es un paso de vibración que consiste en mover las piernas, trasero y rodillas, ¿ya? Pero el movimiento no se tiene que ver, no se tiene que enfocar en las piernas ni en las rodillas, se tiene que enfocar en la parte de atrás, en el trasero. Lo voy a hacer acá. Ya. Anthony está aquí, es mi baby. Mire, Andrés va a pasar el jiggle, ¿no? Voy a mostrarles cómo es. El jiggle es. Entonces, para facilitar el movimiento, Anthony pon las manos así y empecemos a movernos así, de un lado a otro. Este es un ejercicio de más rápido. Más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ahora soltemos las manos. Soltemos las manos. Y el movimiento se nos pase. Ya. También podemos facilitar el movimiento yendo hacia la pared. Esos son como que ejercicios para facilitar el movimiento. Yendo hacia la pared y no apoyar el peso, no apoyar el peso del cuerpo o de la cuerpa en la pared, sino que solo ayudarnos las manos así para facilitar el movimiento. De esta forma sería como en la pared, ¿no? Poner las manos en la pared y empezar a mover el jiggle. Pero el movimiento real es sin ayuda. Este movimiento lo podemos hacer arriba, lo podemos hacer en esta postura, en la posición pirámide, lo podemos llevar hacia abajo y así sucesivamente. Lo podemos hacer abajo, podemos jugar con los ciegos y todo, ¿ya? Vamos a hacerlo con música para ver cómo sale. A ver, este movimiento se puede trabajar abajo, hacia abajo, en posición pirámide podemos hacer los movimientos anteriores, como el shake
shake up, shake down, down, tick up, yeah. ¿Ya? Ahora vamos a hacer como una rutina pequeña, todavía no termino, pero vamos a hacer una rutina pequeña con los pasos que les enseñé antes, ¿ya? Vamos a hacer primero en posición pirámide todas. Habría que ver cómo lograr la posición pirámide. Bueno, cómo hacer pirámide. Piensa. Bueno, la posición pirámide se logra así. Así. Ponte de esa forma. Ya, más vale eso. Y solo tienes que unir. Así. Esa es la posición pirámide. Pirámide. Si se les dificulta un poco hacerla, pueden hacerla de esa forma. No tan estiradas, pero lo pueden hacer así. Un cuadradito. Entonces, de esa forma, ¿no? Vamos a hacer los pasos que les enseñé, como que una pequeña rutina antes de irnos a los otros pasos, ¿ya? Vamos a hacer una posición pirámide, como les salga a ustedes. Posición pirámide más pequeña o posición pirámide de... Me olvidé de decir una cosa. Vamos a ver primero shake. Vamos a hacer primero eso, ¿ya? Shake up, down, shake, tick-tock, y jiggle. ¿Ya? Vamos a mostrarlo de nuevo. Shake, down, shake, tick-tock, jiggle. Oh my god. A ver, ya se va a resonar. Really cool. 1, 2, 3. Volvemos. Up, down. Shake. Tick-tock. Jiggle. De nuevo. Shake up, down. Tick-tock. Shake up, down. Estoy súper sudando mal, estoy haciendo sancocho de tuercas. Bueno, ya vimos eso, ¿no? La posición pirámide, realmente se puede trabajar todos los pasos, que les voy a mostrar y que vimos anteriormente, ¿no? Se puede trabajar el shake up, se puede trabajar el shake down, el tick-tock, el jiggle y un montón de pasos más, en posición pirámide. También hay una posición perrito, que esa de ley pues, la hacíamos de pequeñas cuando bailábamos así en la fiesta o en cualquier lugar. La posición perrito también es en 4, como el nombre lo dice. Y aquí también se puede hacer el up, el down, el jiggle. Se puede hacer el jiggle. Y no se puede hacer el TikTok, porque obviamente no se usa las rodillas. Pero se puede hacer ese clip. Entonces, vamos a ver ahora el babu. Babu es un paso que consiste en movimiento de cadera, rodillas y piernas, ¿ya? Vamos a hacerlo de espalda para que puedan verlo. Espalda recta. Vamos a hacer un ejercicio para poder lograr el movimiento primero antes de ir hacia la práctica. Vamos a llevar todos los
hacemos hacia abajo, 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 hacia abajo. No tan rápido, despacio. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Todo el hacia abajo. Entonces, en lo que consiste es el bubble, es ese paso, ¿no? Es que no se brota tanto la espalda. No se arquea la espalda. Ven el mismo rebote que yo lo hago, pero más rápido. Puedes ayudarse con las manos y reboten hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Vamos a hacerlo con música, vamos a hacerlo arriba primero, luego hacia abajo y luego hacia abajo. ¿Entendieron? Bien. Les voy a mostrar algo, ¿ya? Este paso, el cabo, se le puede hacer. Ahora, Cris, esa está buena. ¿Qué? Hola. Hola, ¿Alguien está ahí? Bueno. El paso bubble que les mostré hace poco se puede hacer de diferentes formas también. Hay como que otras técnicas que estamos en vertical. Entonces sería así, ¿no? Estamos en el bubble, nos vamos hacia un lado, bajamos, subimos. Hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, pero en el mismo rebote. ¿Ya? Bueno, ya. Vente. Vamos a hacer el bubble invertido, ¿ya? Vamos hacia arriba, sin rebote, hacia un lado, abajo y subo. Hacia un lado, arriba, hacia un lado, abajo, arriba, un lado, arriba, un lado, arriba, ¿ya? Pueden decirme si están bien o algo. Hola, ¿están ahí? Algo. Sí. Hola, te amo, Almendra, gracias. ¡Mua, te amo, Chucky! Yo este paso no entendí mucho cómo ejecutar. ¿Cuál? Ahorita Ujú. ¿A dónde va la cadera? Ese rebote así como El bubble. Ajá, sí, el último. Ya. Ajá. El último es ese, ¿no? Espalda recta, vamos a flexionar rodillas y lo que vamos a hacer es rebote, hacia abajo, rebote. Podemos ayudar con las piernas también, pero que no se vea tan... Tiene que ser así como Sutil. Vamos a ir hacia un lado con el mismo rebote. Solo vamos a intentar llevar la cadera hacia el lado izquierdo y con el mismo rebote. Hacia el lado derecho con el mismo rebote. Regresamos al centro, rebote. Derecho,
derecho, izquierdo, invertido, derecho, abajo, subo. El mismo rebote, el mismo rebote, el mismo rebote. ¿Lo captaron? Porque no es lo mismo que... No es lo mismo que el shake up ni el down, ¿ya? Solo es el mismo rebote, pero llevado hacia un lado, hacia el otro. No, la espalda no va así, ¿ya? La espalda va recta. Lo que se tiene que usar aquí es las rodillas, que van flexionadas, y las piernas, ¿ya? Este está súper complicado, pero bueno. Ya. Sí está un poco complicado, pero si no pueden hacerlo, igual, no sé, intentemos hacer solo el pop, ¿ya? Con el tiempo vamos a poder lograr mover los deditos a un lado y el culo para un lado y el culo para otro lado, ¿ya? Bueno, ahora vamos a poner música y vamos a hacer esto, ¿no? En los movimientos que les enseñé de bubble, hacia un lado, el rebote, arriba, todo, ¿ya? Somebody said, get back there. Yo, in the house. You know your man is there. Yo. Bitch, la gonichonga. La amo, es verdad. I love you. Bueno, ya. Chicas, vimos el jiggle, el bubble, vimos el TikTok y el shake y sus dos variantes. Ahora vamos a ver un paso que me gusta mucho, de verdad, que es el gallop. Bueno, la verdad todos los pasos me gustan del twerk. Me encanta el twerk y es como... Hago porque es como una forma de demostrarle al mundo que no tienes vergüenza de tu cuerpo como es, de tu cuerpo con celulitis, con estrías, de tu cuerpo negra, de tu cuerpo indígena, de tu cuerpo mestiza. A mí me parece increíble, es como... Tu cuerpo voluptuoso, tu cuerpo flaca. Ocupar y resistir, hijo de puta, siempre. Vayan donde sea, muestren su culo y twerkeen, no pasa nada. Bueno, ya. Vamos a ver el gallop. El gallop es un paso que obviamente es como galopear, ¿no? O no sé. Pero eso también se usa muchísimo en el twerk porque es como que te hace ver las nalgas así. Voy a mostrar, ¿no? El gallop es eso. Puedes confundir qué es.
abajo. Y el gato se puede llevar también en posición pirámide. Ya. Vamos a hacerlo con música, vamos a hacerlo en 2 tiempos. Primero arriba, y luego en el medio, y luego pirámide, ¿ya? Se voy a mostrar. Pa, pa, pa. Pirámide. Pa, pa, pa. Perfecto. Ahora vamos a hacer con música y qué bella. Soy vida, pero vendes. Push, 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 push. Push, 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 say quietly, push, 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 and I got it, push, 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 say quietly. Dat ding groeit als een plant, als een klimmer. Hou je vast, het is geen laddermaat klimmer. Push de button, jij bent die DJ. Ik heb een druk en vanavond in de space. Je zou wat de binnen, die zijn op zo'n dag. Het zijn de schoenen die tot de einde leven. We kunnen zoeken, we kunnen kappen. We kunnen die muziek die die daar te vieren. Wat je is, je moet dansen en opstaan. Zit erop, draaien op, laat me niet opslaan. Push, 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 push. Say quietly, push, 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 push. And I got it, push, 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 push. Say quietly. ¡Qué calor, hijo de puta! Nos estamos asando mal. Bueno, voy a tomar más con agua, regreso pronto. Anton, aquí también está que azota la calor, ñaña. Oli. La Chucky dice que azota la calor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper, súper bien. Aquí veo algunas chicas. Mira, las chicas están aquí. ¡Oli! ¿Qué tal? Yo las veo por suerte, por fin. Miki, Enchi, Joya. ¿Qué más? John, Chacala, Sí, Natalia sí, prosiona Rubano, algo que dice como María María. Montoya. los puedes ver Gracias por esto. algo que Mari, dice Rubén gallery. Muñoz, Samantha, Luna, gracias por estar, chicas. Ahorita puedes verlas hacer algo Sí, bueno, sí sería chévere, es verdad. a las que tengan cámara. A ver, chicas. Hola, chicas. Las que tengan cámara, vamos a hacer eso, ¿ya? Las quiero ver haciendo a ustedes algunos pasitos, ¿ya? Yo les voy a decir shake, les voy a decir los pasos que van a hacer y ustedes lo van a hacer, ¿ya? No es difícil, es como que los mismos pasos seguimos y lo van a hacer para que sea como que les quiero ver haciéndolo, para como que simular que estamos en una clase presencial. ¿Salud? Salud. ¡Jueputa! ¡Sota la calor! Ya. A ver, chicas. Les voy a poner una canción y ustedes van a mover la cola. Ya. Yo les voy a decir. Up, shake up, shake up, 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 shake down, 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 down. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Woo!
Tic-toc, tic-toc. Gallop, gallop, gallop. El gallop. ¡Ya! ¡Increíble! Increíble. Shake, down, 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 down. Down, 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 down. Up, 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 up. Son increíbles, me encantó, lo hacen muy bien. Espero que el twerk no se quede ahí en ustedes, que siga para adelante y que armemos un gremio de mujeres haciendo twerk, mujeres haciendo twerk. Bueno, chicas, vamos a ver otros pasitos que me gustan mucho también del twerk. Este pasito es un poquito más elaborado. Como la clase dura poco, les tengo que dar los talleres un poco más intensivos, como que mostrarles ciertos pasos más intensivos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar este pasito que es el booty control, que me gusta mucho porque es como, en realidad, llegar al zen de la victoria del control corporal para mí. Como que... ¿Qué? No te escuché, ¿me podrías repetir lo que dijiste, por favor? Hola, bueno. Entonces es como llegar al zen del movimiento, ¿no? Como que, no sé, me parece algo muy hermoso, como tratar de mover tu cuerpo, esa parte de ti que nunca en tu vida te ibas a imaginar que lo ibas a usar. Entonces lo estás usando ahora y le estás mostrando al público que lo haces y lo vas a seguir haciendo. Bueno, el booty control es booty control, como su nombre lo dice, controlar el trasero, ¿no? Luego les voy a mostrar unos movimientos, unos ejercicios que ustedes también los pueden hacer en su casa cuando ya yo no esté. Los pueden hacer en su casa y los pueden practicar para que el movimiento les salga cada vez más. Vamos a hacer esos movimientos. Vamos a apretar el trasero hacia adentro, aprieta, aprieta y luego sueltas, hacia afuera, adentro, aprieta, sí, aprieta, luego sueltas, aprieto, suelto, aprieto, suelto, aprieto, suelto, más rápida, más rápida. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ya. Ese es uno de los ejercicios que ustedes pueden hacer en su casa para entrar en movimiento. Y vamos a hacerlo de nuevo, apretar el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Apretamos uno primero, luego soltamos, seguimos con el otro apretado, y apretamos el otro y soltamos el otro. ¿Entienden? Entiendo, pero es difícil hacerlo. A ver. Pa, suelta uno, sigue con el otro apretado. Tienes que apretar uno más fuerte. Aprieta el otro y sueltas el otro. Aprieta, suelta. Aprieta, suelta. Aprieta, suelta. Sí. Bueno, este movimiento, ¿me puedes ayudar con la cámara? Sí, claro. Te puedes llevar hacia abajo, que es pa, 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 pa. Es el mismo movimiento que les mostré, el mismo movimiento que les mostré, pero apretando, apretando. Se aprieta, ¿no? Como pa, pa,
pa, pa, pa. Bueno, vamos a hacerlo con música antes de pasar a otro paso. Vamos a seguir ejercitando ese trasero para que ustedes puedan apretar el trasero habla, el trasero tiene control, y no sabemos cuánto control nos perdemos en eso, ¿verdad? Wine on the body and I sit down on the bed. Boom boom so tight so mama navigate. Phone make a picture in a lot to be great. Tell them yeah them one and them bring it. Look how you do it and I catch it on the beat. Me just a drop it, home it, talk it and I stop it on the boom like me a man. Home it, talk it and I pop it and I wine it and I lap it. Take a picture, you face up it, you smoke it, but pop it. Yes, I saw me like it. Bring your body, come and make me ride it. Ride it, take a like it. Come on and sit down and ride it. Yes, I saw me like it. Bring your body, come and make me ride it. Ride it, take a like it. Come on and sit down and ride it. On the baseline, me a bust a wine. Four legs together to a we a combine. Tear out me grinding, me back broke me spine. Can no girl can't do them a wine with me design. See out me pum pum, on the body me a wine and a pum pum. And me back it just a jump and a pum. Wine on the body and. ¿Qué? Anthony, ¿quiere decir algo? ¿Quiere expresar algo? Anthony. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama, es de Space, se llama So Me Like It. Ya les pongo para que vean. A ver. Es increíble, dele. Aquí está su nombre. Dice, so me like it. ¿Ya la encontré? Bueno, ya. Gracias. Sí, Anthony va a decir. al principio es difícil manejar el músculo, pero sentir un poco como sentir las manos aquí y sentir cuando estoy apretando. Entonces, esto se sube un poquito, ¿no? Pero también aquí en los muslos se sube el músculo, Entonces, eso también ayuda como a tener un poco más de control del culo. Sí, bueno, y ese ejercicio, el verso de pa, pa. Eso lo pueden hacer cuando quieran. Y también es un buen ejercicio para la vagina, porque estamos flexionando el cuello uterino. Entonces, esto lo pueden hacer en su casa, no sé, y eso les ayuda un montón a facilitar como que más el movimiento, y después cuando ya tengan controlado el movimiento de apretar, ya van a poder soltar uno y van a poder soltar otro. Y ahora vamos a ver un paso que se llama el 8, como su nombre lo dice, ¿no? Consiste en rodillas, muslos y caderas, ¿ya? El paso es este, ¿no? Pa, 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 pa. Se hace así, flexionados, hacia un lado, abajo, arriba, abajo, suave, bajo, subo rápido, bajo, subo rápido, bajo, subo rápido, bajo. Eso también se lo puede llevar hacia abajo, se lo puede bailar así, en pirámide, se lo puede bailar en altura, pa. Y se puede mezclar de dos tiempos. 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Vamos a hacerlo con música para que salga chévere. Down on the
De los que están acá dentro de 8 días puede crearse un conjunto de movimiento de cámara bien calado. Creo que alguien tiene su sonido prendido. De movimientos de cámara, ¿qué movimiento es esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Almendra, ¿puedes repetir el paso doble del que acabas de hacer, porfa? El paso doble, claro. El paso doble es este, ¿no? Se llama el 8 y se hace de esta manera, ¿no? Arriba, despacito, es un paso súper sensual. Miau, 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 miau. Doble es igual que el TikTok, pero el TikTok se va hacia atrás la cadera, ¿no? Y este se va hacia los lados. Entonces, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Entendieron? Vamos a hacerlo con música de nuevo y de espaldas para que salga. Gracias. De nada, gatite. ¿Vimos ese paso? El 8, ¿no? Uf. Y ahora, y para concluir, vamos a terminar con el cuadrado, que es un paso que también se usa mucho en el funky brasileño. El twerk y estas danzas afro
que provienen de la cultura de descendencia africana, se usa muchísimo el movimiento pélvico, porque su cultura era así, ¿no? Como que de mover las caderas, de alabar a la sensualidad femenina. Los hombres también podrían mover el cuerpo de esa forma, entonces eso era como que una forma de conquista para ellos, como mover las caderas, las mujeres más que todo. Entonces sí, era como que una cultura full sexual y sensual, que alababan a las mujeres que conocían esto, ¿no? Igual, de todas formas, ahora tú lo puedes hacer como se te da la gana. Por ejemplo, yo tenía muchos problemas con hacer twerk porque no me gustaba verme muy sensual frente al público, porque era así como, no, me parece como muy fuerte mostrar mi trasero, porque tenía mis problemas, ¿no? Con eso del trasero y de mi cuerpo que no me gustaba y cosas así. Entonces, tú puedes reflejar lo que tú quieres en cualquier danza que hagas. Reflejas seriedad si quieres, pero lo haces bien, sensualidad, no sé, enojo, fuerza, ira, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y también depende mucho de tu estado de ánimo en ese momento. En presentaciones anteriores que he tenido, he estado feliz, he estado triste, he estado enojada, y eso también reflejo mucho. A veces salgo con máscara, pero en fin. Ahora vamos a ver el cuadrado, que se usa un montón en el funky brasileño. Consiste, a ver, este paso tiene rodillas, caderas y hombros, ¿ya? Es este, ¿ya? Pa, 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 ¿ya? El cuadrado es, también se le puede trabajar arriba, que es pa, 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 pa. Vamos a hacerlo luego. También se usa full en el dancehall. Vamos a hacer un lado. Pero uno por uno. Sí. Un lado, adelante, hacia otro lado, hacia atrás. Pa, 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 pa. Y esto podemos llevarlo hacia atrás. Bien. Pero ahora vamos a hacerlo hacia arriba, así que se nos dificulta hacerlo con la espalda flexionada. Podemos hacerlo. Se dificulta ya. Andrés se dificulta, entonces vamos a hacerlo así arriba. Vamos a hacerlo con música y vamos a empezar desde la izquierda, derecha. C'est que nous aimons les concours. Segundo. No sé.
Bola pula no chão, vai. Bola pula no chão, vai. A pedido dos novinhos, ela vem representando o Pirai da maravilha. O bumbum girando, o bumbum girando, o bumbum girando. A gente no aquecimento, ela vai te pilotizando. Vem aqui de maravilha, deslizando, deslizando, deslizando. A gente mosquetando, vem lançando um jeito novo. Quem não quer pro outro, passando de outro, passando de outro, passando de outro, passando de outro. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Baila al Cuadrado, es de las 8, algo así, se llama de 8 el grupo y se llama Baila al Cuadrado. Son unas mujeres brasileñas que bailan increíble, ellas hacen funky brasileño que tiene full como que afinidad con el twerk, pero el funky brasileño es muy distinto igual. Entonces, ya mismo acabamos, pero vamos a ver como que una rutina pequeña y quiero como que tener un conversatorio un poquito breve con ustedes para ver qué les pareció el taller y cualquier opinión que tengan. Entonces vamos a acabar ahorita con una rutina. Entonces vamos a hacer desde el principio hasta el fin, ¿ya? Vamos a hacer shake, up, shake down, jiggle, vamos a hacer bubble, vamos a hacer el TikTok, vamos a hacer el 8, ¿cuál más? Gala, ¿cuál más? Creo que eso es todo. No, falta uno, falta el cuadrado. Entonces vamos a ver los 8 pasos y vamos a hacer con música, háganlo como ustedes quieran, pero desde el principio, y haciendo los pasos que yo les enseñé, ¿ya? Somebody said, "You not there, you're crook." When they get up on to TikTok, every guy just tick up, every guy just tick, every guy just tick, every guy just tana tiki tana tiki tana tiki tana tiki tana tiki tana. Hold on. Every guy just tiki tana 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 tiki tana. Hold on. Put a feet up on people, man. Before you get booked in your back. So man say it takes you talk to clap. But we get the jump to be factor a lot. When I yell, I don't care with that. Cause I know how to bend your back. And you know just how to tick tock. Every girl, boom. Every girl just tick it on a tack it on a tack it on a tick it on a tick it on a tack it on a tack it on a. Mario, ¿puedes quitar la música? Hold on. Every girl just tick it on a tack it on a tack it on a tack it on a tick it on a tack it on a tack it on a tack it on a. Hold on. Tick tock. And bend your back and just go down flat. My girl, when you sit on the pin, come on, why not that? Wind down to the ground. Wind down and just run up your tongue. My girl, you got to see. Every guy just tick it on a tack 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 it on a. Hold on. Every guy just tick it on a tack 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 it on a. Hold on. Every guy just tick it on a tack 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 it on a. Bueno, señoritas. El taller todavía no ha terminado. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por tomarse este tiempo y para meterse a la clase en vivo, para escuchar, por estar aquí practicando y poniendo la cuerpa.
A pesar de todo, estamos aquí resistiendo a través de la danza, a través del movimiento corporal y a través del rebote del trasero. Entonces quiero saber, no sé, saber qué tal les pareció la clase, cómo se sienten, si van a hacerlo de nuevo, no sé. Hola, ¿alguien quiere hablar? No sé, empiece a decir lo que quiera. Yo. Almendra, en lo particular me sentí muy bien, sentí que las caderas se me abrieron súper increíble y me sentí mucho más segura de mí misma. Así que muchísimas gracias. Creo que joya. No, está apagado. ¿Quién está hablando? Oye, tiene apagado el micrófono. Jos, Natalia Rubino. Hola, ¿qué tal? Sí, este es una danza para eso, ¿no? Justamente las mujeres la utilizaban para llamar a la fertilidad de la cuerpa. Entonces, no estoy diciendo con esto que no puede usar un hombre, ¿sabes? Pueden hacer las cuerpas que quieran, lo pueden hacer. Pero en ese entonces, nuestras ancestras, mis ancestras, lo usaban para esto, ¿no? Para la fertilidad femenina, para llamar a la fertilidad del cuerpo. Entonces, si sentimos que se nos abren las caderas es porque estamos utilizando algo que casi no utilizamos mucho en la cuerpa. Porque antes de que yo practique el twerk, me di cuenta muchísimo que yo no utilizaba esa parte, que esa es una parte inmóvil de mi cuerpo, que yo no la utilizaba, pero era como, wow. Y cuando aprendí y cuando estuve practicando twerk, dije, en serio, hay tanto poder en esta zona, y nos hemos perdido un montón así como de explorar tanto esta parte, porque el machismo y el capitalismo nos dicen que no, como que esta parte no. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, Joya, hola. Bienvenidas todas, María Montoya, Me pareció genial, como que al principio, ¿cómo estás? Me pareció que al principio no se me movía nada y al final ya se movió un poquito, entonces me encantó, me gustaría seguir viendo las clases. Y no sé si de pronto en algún momento se pueda presenciar como para corregir algunas cosas, obvio, casi todo. Porque, o no sé. Claro, sí me gustaría mucho. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, está genial. Claro, sí, a mí me gustaría un montón. Lo que digo es mis clases, normalmente yo nunca he dado clases virtuales, entonces como que llegar al público mediante la cámara se me dificulta. Entonces, como que ustedes también saben, ¿no? Si han tomado clases de cualquier lado, como que en cualquier ámbito, virtual es como, ¿qué? No se puede llegar a la persona. Entonces, lamentablemente no puedo estar presente, pero estamos aquí presentes con esto. Igual, total, sí. Lo más importante, claro, lo más importante de esto es no frustrarse, porque como lo dije, es una parte que casi no lo usamos. No tenemos mucho gusto, no le damos mucho gusto a las caderas. Entonces, se nos dificulta al principio, pero haciéndolo con una constancia, se logra. Total, ya se sueltan, claro. Genial, me encanta. Yo quiero decir algo. Muchas gracias por su humildad. Pues yo sé que en ese momento, de pronto yo por mi parte no podría dar un aporte voluntario, pero sé que el universo se le abrirá con muchas bendiciones por compartir ese arte, que de verdad cualquiera no lo hace y no dispone también su tiempo ni disposición, lo hace, yo sé que desinteresadamente, cualquiera pues que pueda dar el aporte o no, pero igual de todas maneras muchísimas gracias y aprendí bastante, quedé muy contenta con el resultado. Claro. Sí, lo más importante de esto para mí, la verdad, yo sé la situación en la que estamos ahora y que la mayoría de las cuerpas que no tenemos un trabajo fijo, no tenemos dinero en estas circunstancias. Por eso yo dije, no voy a cobrar como que un valor, porque la mayoría de las cuerpas que consumen mis clases son cuerpas que son freelancers, que trabajan a medio tiempo, que no tienen tanto dinero como yo también. Yo soy freelancer, entonces como que trabajo a veces y a veces no.
Entonces, por eso le puse como aporte voluntario, porque igual tampoco no hay que precarizarnos, ¿no? Igual cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerla porque es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo entiendo en el momento que está pasando y si quieren ustedes pueden hacerlo y si no, todo bien, en serio. Yo no exijo que me paguen por esta clase, la estoy dando con mucho amor porque en serio a mí me gusta esto y me gusta compartir con ustedes esta clase porque siento que puedo llevar y, no sé, cuerpas diversas, no sé. Como que siento que ustedes me pueden entender en ciertas cosas que puedo decir, ¿no? Almendra, yo estuve en tu clase del viernes y ese día pues moví cosas que no había movido creo que en mi vida y eso fue lo que más me gustó. Y además siento que hay una cosa muy bonita y es que es un baile súper placentero, que creo que es una cosa que también está muy censurada en las mujeres, que es como no siento placer, y menos bailando y moviendo el culo. Y creo que esto reivindica eso y es brutal y por eso volví, porque o sea, físicamente es como, es muy bacano, es muy bonito. Y gracias por traer a tu ayudante, no recuerdo su nombre, pero me parece genial. Tanto es como mi hermana, nos conocemos hace mucho tiempo y vivimos juntos acá, entonces le amo mucho y está aquí siempre poniendo la cuerpa, tanto ven. Le amo. Gracias por toda tu ayuda y por hacer el aguante con nosotras. Sí. Entonces, Almendra, nada, pues. Hola, Chucky. Pues, y saludos. Saludos. Gracias por la clase. Lo que habla de piso, entonces por la Súper cámara. rendida porque he estado entrenando la cuerpa mucho, pero igual me parece súper bacán desde donde se está contextualizando la clase, porque personalmente a mí me conflictúa mucho esto de la apropiación cultural y como pues se dice mucho, si no te incomoda, algo está mal. A mí me incomoda mucho. ¿Alguien está hablando? Es como ese ejemplo, sí, hay unos 75 grados, 80 grados, pero el movimiento es de 180. Que la cámara Ay, no sé quién está hablando. Creo que sí, son unos... hijo de madre, Bueno, y que gracias. Bueno, baby, hablando de la apropiación cultural, justamente hace poco yo tuve un problema con esto, como que en el taller de twerk antirracista, muchas cuerpas que hacen twerk acá en Ecuador, que son mujeres blanco-mestizas, tuvieron como problemas con el nombre, porque dijeron así como, ay, tu taller de twerk antirracista es racista a la inversa. Yo quería hacer racismo a la inversa. Y hubo un escrache total, entonces muchas personas no entienden el nombre del porqué del twerk antirracista. ¿Por qué le puse antirracista si el twerk no es racista? A lo que me voy yo es que, sí, tal vez que el mundo en sí tiene microracismo. O sea, yo tengo microracismo, yo que soy una mujer afrodescendiente, todo. O sea, si nos damos cuenta, el entorno es racista. Entonces, le puse antirracista para ir en contra del racismo, pues, porque soy una mujer afrodescendiente. Entonces, si tuve un problema ahí, como que full, no fuerte, me dejó como unos estragos horribles, porque fui como, en serio, mujeres, ¿por qué hacen esto con otra mujer? Entonces, sí, como que hay unos conflictos. Yo no tengo ningún problema con que mujeres blancas hagan twerk, para nada, pero hay otras cuerpas que son de Jamaica, que son de África, ellas están en contra de eso, pero yo no sé, como que están en... Hola. Hola, alguien está hablando. Lo que yo digo y el mensaje es como que baila, twerk, hazlo, enseña twerk si quieres, pero enseña la historia también, enseña la historia del twerk, enseña la historia de lucha y resistencia que tuvieron las cuerpas afrodescendientes, Entonces enséñalas y hazte cargo de eso, y aprende la historia antes de bailar twerk. Antes de decir, yo bailo twerk, no, porque ahí sería apropiación cultural. Entonces, por favor, es lo único que les digo, sí, hagan twerk, pero sepan la historia, y enseñen la historia, siempre hablen de eso, porque
porque no se puede dejar atrás. Para dejar atrás el racismo hay que hablarlo y cuestionarlo. Bueno, hasta aquí llegó la clase, chicas, las amo un montón y gracias por asistir, en serio, pueden seguirme, las que no me siguen, a las redes sociales, como ¿Va a haber Almen más Dance clases? 666. ¿Ah? Almendra, ¿va a haber más clases? Sí, voy a dar más clases virtuales, espero, porque la verdad tengo un conflicto con las clases virtuales, porque, o sea, en Instagram no puedo porque hay mucha gente viendo que no quiero que vea, porque mi perfil es público, ¿no? Entonces, están los hombres que se meten a ver solo el trasero y que comentan cosas que no me parece. Entonces eso me pone muy mal, me pone muy enojada y no puedo como que continuar la clase. Pero si la clase es así, obviamente voy a seguir dando clases más privadas, Estuvo con muy gente que de pro verdad la le clase. interese. Nos pusiste a sudar, Gracias, Almendra. Lynn. Gracias. Así, sudando el coronavirus. ¿Y cómo estás en Instagram? Estoy ¿Cómo como estás en Instagram? Almen Dance 666. Hola Almendra, yo quería Hola, ¿qué tal? agradecerte Angie Listo. Martínez. Ajá. por todo. Yo te seguí hace rato en redes sociales, te supe de ti como en un performance que hiciste en alguna, no sé, marcha, no sé si era un 8M o no sé, entonces yo te vi ahí y me gustó mucho lo que haces con esa resistencia a través del cuerpo y de la danza. Y también me gusta todo esta danza del twerking, porque sí o sí nosotros como que siempre estamos cohibidas a que no podemos hacer ciertos movimientos porque no se ve bien, porque es vulgar, porque pensamos que estamos a través de ese baile llamando hombres. Entonces, a través también de ese baile, tú también te liberas y conoces ciertos movimientos que nunca creías que podías hacer y eres tú solamente conectada contigo, bailando sin importar qué hombres piensen que estás provocando o estás incitando a algo sexual. Entonces, por eso te conocí, me encantó mucho. Yo llegué tarde a la clase del viernes y bueno, hablé porque quería estar en esta clase privada y me parece súper genial que puedas seguir haciendo y muchas gracias por la clase de hoy. A ti, muchas gracias por asistir. Yo también tenía el mismo conflicto con bailar en frente del público twerk, porque en serio, ser una mujer y bailar twerk frente de todo el público es como esperar miradas buenas, esperar miradas malas, esperar a machitos ahí viéndote, diciéndote cosas, y eran cosas con las que yo no podía soportar. Pero gracias al feminismo, yo he logrado como que a través del feminismo erradicar todos esos miedos y poner mi cuerpo como forma de, como trinchera, como forma de lucha, como que mira, si mi cuerpo está aquí bailando, mi cuerpo negra, mi cuerpo no perfecta, mi cuerpo con estrías, todo. Aquí estoy haciéndolo y lo voy a seguir haciendo, y, es como que, y eso para mí es una forma directa de decir, no tengo miedo, no sé, aquí estoy, y lo voy a seguir haciendo. Es como que una forma de resistencia para mí el twerk. Me trajo un montón de ayuda hacia, no sé, como de conocer mi cuerpo, de erradicar los miedos, de todo, así. No sé si ustedes también creen que se sienten esa, como que esa afinidad con el twerk. Un saludo desde acá de Quito y Hola. también darte las gracias por la clase y me parece una forma súper interesante ver cómo todas nos podemos ver a través de Zoom y esta clase y creo que sería la modalidad más efectiva para seguir tomando las clases. Claro. Sí, a mí también me parece mejor esta plataforma porque en Instagram no puedo verlas a ustedes y solo veo comentarios de hombres sin H y con B pequeña ahí haciendo comentarios como que, eso sí no puedo. Y solo me maltripeo y odio las redes sociales por eso. Están ahí ellos y no se pueden bloquear, ¿entienden? Entonces, como que sí, yo voy a seguir dando clases en lo que va la cuarentena, porque cuando ya termine la cuarentena espero, voy a entrar a clases y entonces ya no voy a poder como que dar estas clases, pero voy a seguir dando clases, van a ser más avanzadas y espero tenerlas a ustedes también y nada. Ahora sí, con mucho gusto, me despido, las amo y sigan practicando twerk, en serio.
esta parte de su cuerpo es muy importante. Las amo, chao. Chao, gracias.